Kio presenta. Chief Sprint Officer. Una persona rápida. No. Rápida no. La más rápida del mundo. Con una medalla olímpica por lo menos. No. 8. Zen. I'm here for the job. ¿Y su nombre es? Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt, the new chief sprint officer of the most important technology company in Mexico. Speed up your business and stay one step forward. Bueno, pues vaya tema, ya estamos de regreso en el Foro Excelsior Servicios Financieros y Tecnología y ahora toca hablar de un tema fundamental, la inteligencia artificial. Hemos platicado en muchas ocasiones, aquí, afuera, en todos lados, porque realmente mi forma de entender y de contar la inteligencia artificial es darnos cuenta que es, digamos, pues como muchos cambios que hemos vivido, como el Internet, pero mucho más rápido. Para hablar de este tema fundamental me acompañan esta tarde Bernardo González, él es el director de operaciones de Kio IT Services. Su experiencia se ha centrado en el desarrollo de negocios y sistemas que utilizan tecnologías digitales, le entiende todo, al igual que Octavio Camarena, director ejecutivo de Kio IT Services. Gracias por estar aquí. Gracias, vaya Mario. tema. Sabes que me acordaba que el año pasado, en el foro, aquí en los pasillos ¿Sí? del foro, yo te decía, oye, me preocupa que un gran jugador tecnológico concentre las herramientas de inteligencia artificial y eso nos lleve, por la naturaleza de la tecnología, a una excesiva concentración. Y me dijiste algo que a los pocos meses se comprobó y que además en ese momento me hiciste reflexionar mucho, estimado Bernardo, y es, lo que pasa es que así como en el Internet los grandes jugadores de telecomunicaciones no se volvieron los jugadores dominantes, y ahí están los Yahoo en su momento, Google, Facebook, etcétera, pues lo mismo va a ocurrir. Y ahí estaba un OpenAI con una aproximación diferenciada del riesgo, con otro apetito por innovación, y fue la primera que generó lo que ahora todo el mundo habla, el ChatGPT, este modelo de lenguaje natural o modelo grande de lenguaje natural. Y bueno, desde ahí quiero partir porque ha sido una adopción rapidísima, y así como Usain, que va a una gran velocidad, lo mismo estamos viendo en este 2023 y hacia adelante va a ser cada vez más rápido. Bernardo, el tema es cómo adaptar la inteligencia artificial a las empresas. Sí, pues mira, eso que comentas es fascinante. Esta herramienta de la empresa OpenAI que se llama ChatGPT, y seguramente todo el mundo la ha escuchado y seguramente también ya la han utilizado, pues en tan solo 5 días alcanzó 1 millón de usuarios. Es la adopción más rápida de cualquier herramienta, plataforma que se haya dado. Y yo creo que la razón es porque llevamos unos 15 o 20 años hablando de inteligencia artificial en las empresas, pero la verdad es que las personas de a pie, como se dice comúnmente, pues solo lo leíamos en las noticias, sabíamos que estos algoritmos de los buscadores, de las plataformas de video, de las redes sociales, los utilizaban en la mercadotecnia digital, en el advertising también digital, etcétera, pero nadie lo podía tocar. Y entonces hace una apuesta muy agresiva OpenAI. Yo diría que durante el 2022 también hay otro fenómeno que tal vez no fue tan conocido, pero muy importante, con Dalí. Es esta conjunción de El Pintor y la película esta de Disney de Wall-E. Y es una tecnología generativa que te permite a través de un texto generar imágenes de una manera sorprendente. Esto fue en julio del 2022 y también el mundo se volcó hacia esa tecnología. Pero lo que lo detona por completo es ChatGPT el 30 de noviembre, y de ahí para acá en tan solo 6 meses parece que ya pasaron 5 años de todo lo que está sucediendo en las empresas. Todo el mundo la quiere implementar. Está creciendo una cantidad de empresas, startups, literalmente todos los días, llegan a todas las áreas. Tanto es así que incluso ahora en las noticias, estaba hace rato con Octavio enseñándole una portada del Time que dice que si nos estamos acercando a la extinción de la humanidad. Ya está el grupo del G7 la semana antepasada en Japón hablando de si la van a regular. La Unión Europea, como siempre, muy anticipada para controlar todas estas cuestiones. Y creo que es una tecnología que está llegando de manera rápida, y lo que vamos a esperar hacia adelante es que va a estar más acelerada todavía. Y lo que nos toca a las personas que estamos en las empresas, pues es ponernos a estudiar, a leer lo que pasa en las noticias y tratar de implementarla en las empresas, que justo de eso es lo que vamos a hablar esta tarde.
Claro, y un dato, veía que los 100 millones de usuarios primeros del teléfono, el famoso, el que marcaba Paco Sea hace unos años, Sí. tardó 65 años en llegar a los 100 millones de usuarios. Y como ya decías, en 2 meses el ChatGPT llegó a los 100 millones de usuarios. Otro dato, Twitter se tardó 5 años y así vemos esta velocidad. Nos impresionábamos cuando TikTok 9 meses llegó a los primeros 100 millones de clientes y ahora pues lo estamos viendo. Y eso implica para una empresa como ustedes de tecnología, diría que el primer gran unicornio mexicano se llama Kio, se apellida Network y va a una gran velocidad. ¿Por qué esta demanda? Lo vemos ahora con la evaluación de NVIDIA, ¿no? Que alcanzó esta compañía que se dedica al diseño de semiconductores, $1 trillion en inglés, 1 billón, casi el PIB de un país mediano como México. Digo, el de México es 1.400.000.000, pero eso implica una fuerte demanda de tecnología, de data centers, de infraestructura, de transformación digital. ¿Cómo la estás viendo y qué velocidad estás anticipando, Octavio? No debe ser fácil pues calcular, digamos, hacer un plan de negocio en un contexto como este. La verdad es que la velocidad que estamos viendo es genuinamente exponencial, y este concepto de exponencialidad aquí sí la estás viviendo, porque la velocidad de que el cambio que sucede en 6 meses, los próximos 6 meses, no tiene nada que ver con lo que pasaba en los últimos 6 meses o los anteriores. Y es difícil realmente anticipar tal demanda. Lo que sí estamos viendo es cómo las empresas, por primera vez, yo siempre, el año pasado me acuerdo que platicábamos, decíamos que sentíamos que los consejos y que incluso las direcciones generales, se sentían como alejados a este diálogo digital, como que no se sentían tan cerca. Hoy ya no. Estamos sintiendo como ya les llegó la ola, lo está revolcando y se quieren meter de una manera muy anticipada o mucho más rápida. Ahora, ¿qué veo yo que me parece que es importantísimo hacia las empresas? Yo creo que estas tecnologías, especialmente desde que llegó ChatGPT, van a generar un impacto en múltiples facetas, no solamente en la parte del negocio con productividad y eficiencia, que los procesos lo hacen mucho más rápido, sino que viene la pregunta que todo el mundo dice, es ¿qué le va a pasar a los trabajos? ¿No? ¿Qué va a suceder con los trabajos? ¿Se va a acabar con la humanidad? Etcétera. Y creo que el impacto, si lo queremos ver positivamente, tiene tres facetas. Uno, los trabajos se van a modificar. Primero se van a complementar. Hay un área que viene que te dice que si estás en un call center o muchos de estos empleos, el que tengas acceso a estas tecnologías te dan muchísima más información y el impacto al consumidor es mucho más completo, mucho más redondo. Entonces, sin duda, te complementa tu trabajo. Ese es el primer impacto. El segundo es que tu función cambia. Y esto no es nuevo. Cuando llegaron los cajeros automáticos, recordarás hace un tiempo, decían que los cajeros físicos de los bancos iban a desaparecer, las personas. Y no fue así. De hecho, al pasar de los tiempos hubo mucho más empleo de cajeros. Y lo que pasa es que los bancos, como bajó su costo de generar nuevas oficinas, abrieron más bancos y había más cajeros, pero la función del cajero cambió. El cajero físico, la persona, en vez de estar dispensando dinero, era un trabajo mucho más de relacionamiento con el cliente. Entonces, otra cosa que estamos viendo es que el trabajo se va a modificar. Y la tercera es que van a crear nuevas fuentes de trabajo que no conocíamos. Hay un dato que me parece bien relevante. El 60% de las ocupaciones actuales que conocemos ahorita, hace 50 años no existían. O sea, el 60% no existía. O sea, no existían los coders, no existían muchísimos de los ingenieros. Entonces creo que el tercer impacto es la cantidad de empleos que se van a generar, que ni siquiera sabemos cómo se llaman. Hoy, en los temas de ChatGPT, están los famosos prompts, ¿no? Que son las líneas donde tú ingestas la pregunta. Hay un trabajo nuevo que se llama Prompt Engineer. No existía eso. Y es, entre mejor preguntes, entre mejor le hagas la pregunta y desarrolles la pregunta a ChatGPT, más valor vas a tener en la respuesta. Entonces, el impacto de las organizaciones va a ser fundamental y en todos lados. Y es bien interesante. Saben que hoy estaba tratando de generar una ilustración de la evolución exponencial de la inteligencia artificial. Y entonces fui y le pedí al ChatGPT 4 un prompt. Me hizo un prompt muy largo y me dijo, ¿por qué no haces un árbol? Y fui y lo puse me encanta Dream Studio, Midjourney, y ahora hay uno Design de Microsoft, y generé un árbol en cada una de estas plataformas con el prompt que me dio el ChatGPT. Y eso me lleva a pensar en algo que hemos platicado, que es justamente, hay un libro que se llama Power of Prediction Machines, que es, digamos, la evolución del Prediction Machines. No me quiero elaborar demasiado, pero es bien interesante porque ahí dicen algo bien simple que yo creo que todos podemos, como usuarios de todos los días de la tecnología, en una computadora, en un teléfono celular, entender, y es que cuando empezó la revolución, ya estaba la revolución industrial y surgió el motor eléctrico, muchos conectaban sus máquinas de vapor al motor eléctrico.
porque es la forma inicial de empezar la adaptación, y un poco lo mismo estamos viendo con la inteligencia artificial, es decir, seguimos pensando un poco analógicamente aplicando estas nuevas tecnologías. ¿Cuál es el marco de referencia, Bernardo, para poder aprovechar más estas tecnologías en sus términos y que van a generar una verdadera revolución transversal en muchos procesos, como ya lo decía Octavio? Sí, mira, yo lo que pienso es que el cambio fundamental está en que toda esta generación de personas que trabajamos hoy en día, al menos los últimos 20 años, estamos muy acostumbrados a trabajar con las computadoras, con los teléfonos inteligentes, con el internet, y ya sabíamos que cuando querías hacer esta imagen, que la ibas a hacer una presentación o para que lo fueras a ocupar, pues tenías que ir a buscar la información y tenías que poner keywords, ¿no? Palabras clave para que la computadora más o menos te entendiera. Y te iba a devolver un montón de información y tú la ibas a leer, ibas a buscar cuáles te gustaban más y luego te ibas a ir a una herramienta que tenías que saberla utilizar, por ejemplo, un PowerPoint o alguna de estas, y agarrar el contenido, ponerlo y empezarlo a formatear. De hecho, yo haciendo alguna reflexión también con Octavio le platicaba que la mayoría de todos nosotros, cuando haces una presentación, seguro el 60 o el 70% del tiempo lo gastas en enchular la presentación y muy poquito en el contenido o en el mensaje que vas a mandar, ¿no? Y también lo mismo le pasa a la gente que usa Excel, las hojas de cálculo. Le inviertes un montón de tiempo a saber dónde están las cosas en los menús, los botoncitos y formatear toda la información. ¿Qué hacen estas tecnologías generativas nuevas con estos prompts? Le vas a decir que te haga las dos cosas a la vez. Tú vas a armar este prompt, como el ejemplo que acabas de poner, y le vas a decir, oye, yo necesito una imagen que tenga estas características, que sea como una caricatura o que sea una fotografía, que se vea seria, que tenga un fondo de esta manera, que salgan personas. Y entre más detalle le des, y también le puedes decir ahora que se integra a herramientas, por ejemplo, como la de Microsoft, lo quiero poner en una presentación, y esta es una presentación para ejecutivos del sector financiero, de un banco, etcétera. La herramienta con ese prompt, con esa entrada, te va a contextualizar todo. Y creo que justo ahí está el miedo de las personas, ¿no? Lo primero que tendemos a pensar los seres humanos es que nos van a reemplazar. Y yo soy muy optimista por naturaleza con respecto a la tecnología y creo que lo que va a suceder en realidad es que vamos a tener más tiempo para dedicárselo a las cosas importantes, ¿no? Que si lo ves desde el punto de vista de la historia de la humanidad, pues la tecnología es el fuego, la agricultura, las máquinas de vapor, hasta el día de hoy el internet y las computadoras. Y la tecnología siempre nos ha venido a hacer la vida más fácil, nos libera de trabajo arduo para que podamos invertirlo a cosas más importantes que generan más valor. Por supuesto. Ahora, el humano evidentemente pues siempre está este miedo natural cuando surge cualquier tecnología. Me da mucha risa porque cuando empezaba el automóvil le ponían una suerte de palita por si atropellaba a alguien, pues se abrazaba, ¿no? Y alguien gritaba cuando iba a cruzar un carruaje porque claro, seguíamos tratando de entender al vehículo como un carruaje y eso no funcionó. Correcto. Y eso me lleva al papel de los humanos porque recientemente le preguntaba a Bart, al de Google, oye, ¿cuáles son las empresas que tienen una evaluación de más de $1 trillón o de $1 billón? Y me puso ahí a Berkshire Hathaway, algunas que no, y claramente estaba alucinando. Yo más o menos le entiendo, sabía que, le dije, oye, Berkshire no, Tencent tampoco, que es China. ¿Cómo entender esta otra parte en donde todavía es una tecnología que está en perfeccionamiento, que va avanzando exponencialmente, que la de hoy no va a ser la que usemos en un mes, pero que en donde el ser humano todavía tiene un papel, sobre todo esta parte cognitiva, y en donde diseñamos hacia dónde queremos ir, que eso todavía no nos lo dice por lo menos? Primero, quisiera empezar diciendo cómo aprenden estas máquinas, en particular los famosos modelos LLM, que son los de ChatGPT. Estas máquinas aprenden, o empezaron aprendiendo, básicamente con el total de la data que existía en Internet. El ChatGPT 3 en particular se entrenó con una base de datos que se llama Common Crawl, que tenía snapshots de todo lo que había en Internet del 2016 al 2019. No era el total. Ahora, para sorpresa de muchos, y me incluyo, esa base de datos original era algo así como medía como 45 teras. Pero había muchísima basura. Cuando la empezaron a limpiar, acabó siendo una base de datos como de 570 gigas. Eso te cabe en una laptop de última generación. Entonces, con base en esa información, que son texto, imágenes y código, esa es la base de cómo se entrenan. ¿Y por qué digo eso? Porque va tu pregunta. Mucha de la información de ahí no está contextualizada. Entonces tienes que contextualizar esa información. Lo que hacen los modelos es que toman las palabras, y si me permiten la expresión, crean lo que se llama tokens. Los tokens es como si partieras una palabra en sílabas. Entonces vas definiendo las diferentes sílabas y las sílabas les pones un número.
Los modelos no saben del lenguaje, saben de números, es un modelo estadístico. Y lo que hacen es que empiezan a contextualizar viendo qué palabras están más cerca de otras palabras. Si de repente la palabra llanta está más cerca en el texto que aprendieron de volante, de motor, entienden, estas palabras van como más pegadas y están más cercanas a este contexto. La palabra amor va más pegado a beso, abrazo, esto va más a esto. Y así van entendiendo contexto, es como van aprendiendo a entender el lenguaje. Y una vez que tienes esto, le ponen probabilidades a cada uno de estos tokens. Entonces lo que hace el modelo es que agarra, imagínate que hace como un juego contra sí mismo. Agarra una frase que dice, a mí me gustan los helados de, y la respuesta correcta es vainilla. Pero luego juega con sí mismo y dice, a mí me gustan los helados de, y el modelo tapa la última palabra. Y con base en las probabilidades y los contextos que aprendió, dice, ¿qué seguiría? Me gustan los helados de, piensa, chocolate, vainilla o, no sé, sopilote. Pues claramente sopilote, la probabilidad era bajísima, esa no aparece. Entonces dice, a mí me gusta, y el propio modelo le dice, la palabra que más creo que debería de seguir es vainilla. Y si se equivoca, se va refinando poco a poco. Y esta es la manera de ir aprendiendo. Ahora, ¿por qué alucinan? Una larga explicación a la pregunta del alucinamiento. Exactamente. Alucinan porque de repente todavía hay poco contexto y hay una serie de frases o de tokens que no están contextualizadas. Y esto se basa mucho en la información que está allá abajo. Y mucha de la información que existe allá tiene biased, es parcial o tiene contexto que no es real, va reflejando un poco lo que tenía la base original. Por eso, una de las cosas que están utilizando las grandes compañías ahorita es que meten lo que le llaman el aprendizaje con reinforcement learning del humano, que el humano empieza a ayudarle a la máquina a aprender. Entonces, toma las diferentes respuestas y si hay varias, le dice a una serie de personas que escoge la que más hace sentido. Entonces, ahí entra el humano a meterle ese contexto adicional a lo que te acabo de explicar. Entonces, cuando alucinas, es que todavía no hay mucho contexto en lo que te está arrojando, pero poco a poco eso se va a ir acabando, ¿eh? Lo que sí les quiero decir es que esos gaps de información se van a ir haciendo más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, y esas alucinaciones cada vez serán menores y menores y menores. No, y es realmente sorprendente ahora que mencionabas el ejemplo del perro, pensaba, en el contexto mexicano no es lo mismo le aventó al perro que en el contexto alemán, ¿no? Porque aquí aventarle el perro quiere decir una forma de coquetear, mientras que en otro contexto. Y es bien interesante, digamos, la base de datos en el contexto mexicano, sí que es sorprendente la capacidad que tiene el ChatGPT 4 de entender contextos vinculados a culturas, ¿no? Y les invito, yo lo voy a hacer al rato, le voy a poner al ChatGPT perro, no. ¿Qué quiere decir le aventó el perro en español? Y a ver si me saca el contexto mexicano o me saca algún contexto extraño. Eso se da cuando empieza a incrementar el tamaño de la data. Si tú veías el contexto que tenía ChatGPT 3, que tenía menos información que el 4, cambió radicalmente. De hecho, mucho del contexto en alemán, que era, ves que tiene la parte de géneros, ChatGPT 3 no entendía del género. Cuando ampliaste la base, empezó absolutamente a identificar temas de género con mucho más. Esas contextualizaciones culturales, la data te lo va a dar. Y para allá vamos a ir, ¿eh? Realmente fascinante, nos van a faltar mucho tiempo. Bernardo, ¿qué piensas de la regulación? Estamos viendo cartas todos los días de vamos a salvar al mundo y vamos a preocuparnos por los problemas sistémicos de la humanidad, etcétera. ¿Cuál es tu visión con respecto a ello? Sí, mira, esto como muchas tecnologías o casi todas, se va a tener que regular irremediablemente, ¿no? Ahora, esta tecnología, por todo el potencial que tiene algunas particularidades que lo va a hacer muy complejo, ¿no? Y ya vimos varias muestras de ellas, ¿no? La primera carta esta que se intentó firmar y, por ejemplo, el gobierno italiano se sumó a exigirle a la empresa OpenAI que cumplía con ciertas normas de protección de datos. Y sobre todo hay una muy importante, que la regulación pretende que le expliquen cómo funcionan y por qué responde que el helado de chocolate o el perro. Y resulta que por la explicación que dio Octavio de cómo se entrenan los modelos, es imposible que le expliques cómo funciona, ¿no? La analogía que yo siempre pongo es la manera en que aprende un bebé a hablar. Ninguna mamá del mundo se sienta con un bebé de 12 meses y le empieza a decir, mira, aquí hablamos español, es una lengua romance, el lenguaje está estructurado en verbos, adjetivos, artículos. El bebé ni siquiera entendería. ¿Cómo aprende un bebé? Pues porque está escuchando y relaciona sonidos con acciones que suceden en la casa y así es como aprende a hablar.
Esta tecnología funciona exactamente igual. Agarras grandes volúmenes de datos que tienen muchas variables y le metes ecuaciones matemáticas y de probabilidad para ver un enunciado, qué probabilidad tiene la siguiente palabra de hacer más sentido de acuerdo a lo que me estás poniendo en una pregunta, ¿no? Entonces, en la regulación va a ser muy difícil que se pueda explicar. Pero aunque lo quisieran hacer estos países, por ejemplo, la Unión Europea, tienen un problema con una ventaja competitiva. De entrada, ya sabes quién es el grupo de los países preferidos, que seguramente no se van a sumar, China, Rusia, Irán, Corea del Norte. Si les dices que entren al grupo de los que van a pausar la inteligencia artificial, seguramente no la van a pausar. Hay otra realidad en todo el mundo, el crimen organizado y la gente, los malos, pues también hacen uso de la tecnología, todos los problemas de ciberseguridad que vemos, y es muy probable que tampoco esos grupos se sumen a frenar la inteligencia artificial. Entonces, si alguien la pausa, pues eso le va a dar ventajas a otros, ¿no? Y en el contexto de las empresas es todavía más crítico esto, porque si un país o un grupo de países decide que una tecnología no entre porque no cumple con ciertas características de privacidad o que me la puedas explicar, entonces afuera, el resto de los países, esas empresas van a ser más competitivas, ¿no? Los empleados de esas compañías van a poder hacer presentaciones en 3 minutos en vez de 3 horas y eso se vuelve en un gran problema, ¿no? Entonces, para resumirlo, yo creo que sí se va a regular. Va a tomar mucho tiempo, la tecnología siempre va más rápida de lo que la regulación puede ir y vas a tener que hacer un esfuerzo de irlo compensando, dónde gano, dónde pierdo, ¿no? Hay un libro que estoy casi por terminar de leer, es de un ex empleado de Google X, el director de negocios, que se llama Peligrosamente Inteligente. Y ese señor hace un planteamiento que tiene mucho sentido, ¿no? Dice, van a suceder 3 cosas. La inteligencia artificial se va a desarrollar sí o sí, a pesar de quien se interponga. La segunda cosa que va a suceder es que la inteligencia artificial se va a volver más inteligente que los humanos. Este señor Ray Kurzweil, que algunos de ustedes seguramente lo ubican, ha hecho muchas predicciones, cerca del 85% de sus predicciones han sido acertadas los últimos 40, 50 años, y él dice que hay 2 fechas muy importantes. En 2029, una computadora de menos de $1,000 va a ser más potente que un cerebro humano con todas estas tecnologías. Y 2049, ojalá lleguemos a estar por aquí en esas épocas, dice que la inteligencia artificial va a ser 1,000 millones de veces más potente que un cerebro humano. Entonces, ahí es justo cuando se habla de este concepto de la singularidad, ¿no? La humanidad no podemos entender ni conceptualizar qué pasaría si tienes una herramienta que es 1 billón de veces más potente que un ser humano, ¿no? Y la tercera cosa que dice él es que vamos a cometer errores y van a suceder problemas y los vamos a arreglar, ¿no? Ahorita que está de moda el tema de la regulación, hay mucha gente que lo contrasta o lo compara con la energía nuclear. Y me parece que en la energía nuclear pasó exactamente lo mismo, ¿no? La humanidad no sabía que existía la energía nuclear, fue un proyecto secreto de los Estados Unidos, y cuando el mundo la conoce es porque detonan 2 bombas en Japón, y es tan fuerte ese impacto, ese shock en la humanidad, que hace que se acabe la Segunda Guerra Mundial. Pero no se prohibió la energía nuclear, era imposible que se prohibiera porque tenía fines bélicos y alguien más lo iba a hacer, y se generó la energía nuclear, que es muy positiva y muy eficiente y muy limpia. Tiene riesgos, pero se puede controlar, ¿no? Y también salió la medicina nuclear, claro, que tiene grandes beneficios, ¿no? No, y mencionas algo clave a propósito del ejemplo nuclear, porque el proyecto Manhattan hoy está ocurriendo de manera simultánea. El proyecto Manhattan es el que originó la bomba nuclear en el desierto de Nuevo México, y hoy está ocurriendo de manera simultánea en varios lugares. Y ahora que mencionabas la predicción de Ray, en términos de un teléfono que va a ser más potente que un cerebro humano en el 2029, a veces volteo en el 2023, veo a los políticos y mi triste teléfono parecería que es varias veces más potente que ellos. Claro. Y seguimos sobreviviendo. Pero bueno, brevemente y por último, porque se nos va el tiempo volando, Octavio. Además, hay que entender, hoy todos hablan del chat GPT, de la GPT, que quiere decir Generative Pre-trained Transformer, que es esta tecnología, ¿no?, de modelos largos o grandes de lenguaje natural, pero hay otras como AlphaFold, que no se nos olvide, ¿no?, otras técnicas de cómputo que también están generando ciencia, que también están generando no solo la siguiente mejor palabra para simplificarlo, sino conocimiento muy profundo en términos de ciencia. ¿Cuál sería, en una oración, porque se nos ha ido volando, lo que le dirías a alguien que quizás ve esto con cierta lejanía, con cierto miedo, cómo abordar la inteligencia artificial de una manera muy simple desde el marco de referencia? Yo creo
A los directores generales, y me enfoco mucho en las capas directivas, porque son las que están más alejadas de esto, y es un error. A ellos les diría, tienen que empezar a remangarse las mangas y meterse a probarlo ellos. No pueden tercerizar esto, ya no lo pueden tercerizar. Y hay una cantidad de aplicaciones, y regreso al ChatGPT, que lo pueden utilizar porque lo democratizó esto. Lo que es más importante es que lo empiecen a probar ellos, en los consejos de administración, que lo prueben ellos. Porque esto llegó para quedarse y no se va a quitar, y no se va a ir. Y quien no se monte esta ola, no sé si va a estar más adelante. Bernardo, ¿cuál sería tu consejo? Pues mira, yo creo que le recomendaría igual a los directivos de las empresas y a toda la gente en general que se pongan a ver las noticias, que se interesen por leer un poquito más. Hoy la tecnología es bien fácil, casi si sabes leer, copiar y pegar, puedes echar a andar todos estos modelos y son herramientas que nos van a transformar y creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los seres humanos. Los seres humanos que sepan usar la inteligencia artificial van a reemplazar a los que no la quieran utilizar. Y está a un clic de distancia Bard de Google, Bing GPT de Microsoft y OpenAI con su chat GPT. Sacan su teléfono, lo abren y ya están interactuando con él. Y es gratis. Es increíble. O sea que es increíble, exactamente. No hay excusa. Es increíble. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido fascinante. Gracias. Ojalá se vuelva a repetir. Mi querido Paco. ¡Un aplauso! Señor Pacheco, Bernardo, Octavio, la verdad es que yo el día de hoy estoy desgarrando de forma brutal mi edad. Ojalá que haya alguien que me acompañe en lo que les voy a contar. No sé quiénes de ustedes hayan comprado, en aquel entonces todavía Urrera, una Commodore 16 o una Commodore 64. Yo. ¿Verdad que sí? Con cassettes. La Sí. mía tenía cassettes y grababa los programas de BASIC en el cassette. Y tú hablabas ahorita y los dos hablaban de cómo hay que ir programando al chat GPT. En aquel entonces le ponías print, 2 puntos, comillas, Paco, 2 puntos, print. Y eso se iba a una impresora y salía. Al día de hoy estamos en la posibilidad de decirle a una inteligencia artificial, como lo hizo este mula, que me hiciera una calaverita, que me hiciera un poema de mi cumpleaños. Incluso en algunas conferencias hemos compartido el conocimiento a través de la inteligencia artificial de cuál sería el discurso para el CEO de una empresa muy importante. La verdad es que no sé qué es lo que depara el destino, pero la verdad es que hoy las discusiones están centradas en eso y de verdad la explicación de ustedes y el conocimiento que tiene Rodrigo, tanto Octavio y Bernardo, ha sido bien interesante. Así que les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y sí pido un fuerte aplauso sin inteligencia artificial, ese sí que venga del corazón. Pero, y por supuesto que seguimos en este foro con ustedes. Después de la pausa, ¿qué tan protegida está la información en la era digital? Mi querido Paul Lara, que va a estar con Mario Mora, el Country Manager de Zscaler México, que tiene también mucho que decirnos. Así que vamos a una pausa y volvemos con ustedes. Kio presentó